Por el contrario, y la obra de Cristo en nosotros nos debe llamar a ser uno solo. Y en ese sentido quiero que hoy reflexionemos sobre la Navidad, como es el tema de este mes, y los voy a invitar a que, pensando en eso, en sus emociones, en que su conocimiento, su razonamiento, la esperanza del futuro que tiene no solo en la eternidad, sino en la eternidad que vive desde ahora, y demás todo su ser se encuentre hoy dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 9, los primeros 7 versículos. Y cuando lo encontremos nos ponemos por favor en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Isaías 9, del 1 al 7. En esta versión, Reina Valera lo titula Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primavera, la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito Padre amado, gracias por permitirnos una vez más reunirnos como hijos tuyos, aprender de tu palabra, recibir tu bendición. Señor Jesús, que al salir de este lugar no seamos los mismos, sino que todo nuestro ser haya sido renovado por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Que no sea hablando yo, que no sea hablando tu Santo Espíritu a través de este que no es más que un siervo tuyo. Amén. Podemos tomar asiento. Navidad. La Navidad la asociamos con muchas cosas. Entonces, piensan en Navidad y la mayoría piensa en natillas, en buñuelos, en lucecitas, en guirnaldas, en compras. Muchos piensan en muchas compras, en que toda la dieta del año no sirvió para nada porque se va a perder toda, en vacaciones. Pensamos en muchas cosas en la Navidad. Es una época hermosa, es una época donde compartimos con familia, con amigos, donde la gente se pide perdón. Recuerdo mucho que a propósito del Premio Nobel de Paz de Juan Manuel Santos y una petición que se le hace ahora al Ejército de Liberación Nacional, el primer cese unilateral que dio las FARC en el marco de las negociaciones fue para una Navidad. ¿Y por qué hay tanta paz? ¿Por qué hay tanta alegría en medio de la Navidad? Y para algunos la alegría de la Navidad está
en la natilla, en el buñuelo, en la guirnalda, en los regalos, en la compra. Pero estoy seguro que para nosotros no. He titulado la reflexión de hoy: Navidad nació una luz para la humanidad. En Navidad se celebra, y producto de cristianizar el paganismo romano, el nacimiento de Cristo. Se cree que no nació para esta época verdaderamente. Cristo nació, ahorita no recuerdo exactamente, pero para esta época no fue. Sin embargo, por tradición, asumimos que nació para esta época. Y es importante que nosotros celebremos la Navidad. Es importante que nosotros recordemos el nacimiento de nuestro Salvador. Como es importante la Pascua, como es importante cuando recordamos en la Semana de la Pasión su muerte y resurrección. Y es importante por lo que veíamos en Isaías. Dice que vino una gran luz. Y el mismo Señor, explicando a sus discípulos y a la gente que lo oía, decía que una gran luz no se da para ponerla debajo de la mesa, porque de nada sirve, sino para ponerlo en lo alto de la ciudad, para que uno vea, para que uno se guíe. Marlon nos cuenta una historia de una vez ellos iban por carretera y había mucha neblina, no había la suficiente luz. Y el papá de él dijo: no, vamos a parar porque yo no estoy viendo nada. Y pararon y se bajaron del carro y se asomaron y estaba el abismo ahí. O sea, gracias a Dios se salvaron. Pero eso hace la luz, permite que uno vea el camino, por dónde anda. Cuando uno camina a oscuras, ¿alguna vez les ha pasado que el cuarto suyo es súper oscuro y se levantan y no saben cómo andar? Se pegan en el dedo pequeñito del pie, andan como tocándolo todo, cogiendo la esquinita de la cama para saber por dónde andamos. Eso pasa en el mundo sin Cristo. Andamos a tientas y necesitamos la luz para poder ver. Y dice que esa luz, en el versículo 6, tiene un nombre, será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es grandioso Cristo, es admirable. Leíamos cómo los mismos ángeles lo alabaron cuando le contaron a los pastores que iban a ser Cristo. Y si recordamos la historia y la tradición también latinoamericana de hacer el pesebre, los 3 reyes magos llevaron incienso, mirra y oro. Lo alabaron. Es un Dios maravilloso que se ha hecho hombre. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad está en recordar que Dios se hizo hombre y nos trajo salvación y nos trajo redención y nos trae una luz que nos guía, que nos muestra el camino verdaderamente por el cual debemos ir. Y para hablar de esto hay que remontarnos al principio que nos narra la Biblia en Génesis. Estaba el hombre en el Edén, estaba junto con su mujer y comieron del fruto, desobedecieron a Dios. Y una vez que desobedecen a Dios, pierden esa comunión con Dios. Y es necesario retomar esa comunión con Dios. Es necesario que el hombre y la mujer vuelvan a vivir en plenitud, como en el Edén. No sin trabajar, como el negrito del batey. De eso no se trata la salvación. Adán y Eva trabajaban en el Edén. Después trabajaban más, pero en el Edén también trabajaban.
pero tenían una comunión perfecta con Dios. Y viene Cristo a restaurar esa comunión perfecta con Dios, llevando la culpa nuestra, toda la culpa nuestra. En diciembre también se acostumbra, porque es final de año, a hacer una evaluación. Pues alguna gente hace evaluaciones de cómo le fue, qué hizo. Y uno a veces dice, vea, esto lo hice bien, esto lo hice mal, como que no debía haber hecho esto. Todas esas culpas, todo eso se lo llevó Cristo y pagó por eso. Y nos da salvación, nos hace aceptos delante de Dios. Por eso es que es admirable, por eso es que es consejero, por eso es que es un Dios fuerte, por eso es que es príncipe de paz. Y ahora yo pregunto, ¿cuál va a ser nuestro regalo en esta época de Navidad? La tradición de los regalos viene desde que San Nicolás, el que fue canonizado como santo, el que se conoce como Papá Noel, pues empezó a darle en época festiva de Navidad regalos a los niños pobres. Y todo el mundo siguió ese ejemplo y empezó a darse cosas, muestra de cariño, de amor, de fraternidad y demás. Muestra de que había venido el mayor regalo a este mundo, que era Cristo. ¿Qué es Cristo? Pero Cristo no solo nos da esto, sino da una luz para el mundo. Y da una luz para el mundo que se refleja en su iglesia. Y si como iglesia nos guardamos debajo de la mesa, si nos escondemos, pues el mundo no tiene cómo ver a Cristo. Nosotros somos quienes debemos mostrar a Cristo. Y el mundo anda en tinieblas. Es un mundo que anda desesperado. Y que necesita de Cristo. Y para eso estamos nosotros, como iglesia. Quiero que veamos Primera de Pedro, capítulo 1. Hacia el final, terminando ya la Biblia. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo vino a salvarnos de una mala manera de vivir. Y es una mala manera de vivir en la que vive el mundo entero hoy. Y lamentablemente muchos de nosotros también. Es una mala manera de vivir que pasan casos tan desastrosos como los que vivimos en televisión estos días, que a todos nos dolieron, pero que les cuento que no es el único caso, y que cada 3 horas en Colombia se está violando una mujer, niña o adulta, y que cada 3 días hay un feminicidio en Colombia, por no hablar del mundo entero. Eso es un mundo desastroso, con una mala manera de vivir. Es tan desastroso que por cumplir con el mínimo requisito de dignidad para un hombre, el cual establece la Biblia, que es el trabajo, tenemos que competir unos con otros. Van las maneras de vivir que nos encierran en consumismo, que nos encierran en ser adictos a tantas cosas. Ser adictos al alcohol, al cigarrillo, ser adicto a redes sociales, a música, a tantas cosas que intentan llenar un vacío y que, aprovechándose de esa necesidad espiritual, de ese vacío que solo puede llenar Cristo, el príncipe de este mundo, como lo llama la Biblia, nos embauca
Y vivimos afanados. Y decía nuestro amado Salvador, nuestra guía, nuestra luz, ese príncipe admirable: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y vivimos preocupados por las cosas de este mundo. ¿Por qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y no por las cosas del reino. Y Cristo, una luz que resplandece en medio nuestro, en medio de este grupo de gente que estamos acá, nos presenta algo maravilloso. Dice el libro de Corintios que todas las cosas viejas pasaron y que Él ha hecho nuevas criaturas. Nuevas. La palabra que utilizan ahí en griego hace referencia a que somos totalmente nuevos. Somos otras personas, distintas, que no necesitamos nada de lo anterior para subsistir. Y tal vez ustedes al mirar su relación con Dios pueden decir y ver su pasado, avergonzarse totalmente de Él. Pero a eso no hay que tenerle miedo, porque Cristo viene, toma todo ese pasado y lo convierte en salvación. Y nos dice, de ese pasado no depende ni tu presente ni tu futuro. Porque nuestro futuro y nuestro presente están resumidos en una sola palabra: eternidad. Vivimos en eternidad y ese es el regalo que nos ha dado Cristo, vivir en eternidad. Y alguien que vive en eternidad no puede estar contando el tiempo minuto a minuto, no puede estar afanado por el reloj, no puede estar afanado. Si yo les dijera hoy, con certeza, un examen supermédico, lo último en tecnología, y a cada uno de ustedes les digo, pase lo que pase, usted no se muere antes de 1000 años. ¿Seguiríamos actuando igual? Así deje de comer. Usted en 1000 años no se muere, su cuerpo aguanta para 1000 años. Usted no se va a morir en 1000 años. Pues eso es lo que nos ha dicho Cristo. Nuestras almas no perecerán jamás, ni en 1000 años, ni en 2000, ni en 3000, ni en ninguna cantidad de tiempo. Es lo que nos ha dicho Cristo. Y el mundo vive todavía esa mala manera de vivir porque nosotros, como iglesia, seguimos viviendo en el tiempo de la hora. Seguimos viviendo en el pasado, seguimos preocupados por un futuro. ¿Por qué comeremos? ¿Por qué vestiremos? Y Cristo nos dice que no nos preocupemos más por eso. Alguien, por favor, que lea Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿11 y 12? Por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Cristo se revela a nosotros y es a través de nosotros que se revela al mundo. Y establece una iglesia y dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántos de acá son santos? Amén. Amén, somos apartados para Dios. Eso significa santo, ser apartado para Dios. Y santo es todo aquel que hace parte de una iglesia, de la iglesia, de una congregación. Si hoy no estás solamente de visita, debes sentirte que eres un santo o una santa. Pues no para que pongan un festivo a nombre suyo en el calendario, no. Sino para estar preparado enteramente para toda buena obra.
Y no hay mayor buena obra que usted ver a alguien que anda en tinieblas y poderlo coger de la mano y decirle, este es el camino. ¿Nunca se han cruzado a un ciego en Transmilenio cruzando una calle? ¿Cuál es el gesto mínimo de buena voluntad que puede tener alguien? Un ciudadano común. No se va a enojar, va a decir gracias. No, es que yo no voy para allá, no me cruce la calle que me quiero quedar acá. De pronto le pueden decir a uno eso. Devuélvame que es que yo estaba ahí esperando algo. Pero de resto no le van a decir a uno nada porque son conscientes y requieren la ayuda. Subirse a un Transmilenio, esta es la ruta que pasa. Eso pasa, el mundo está ciego, el mundo no tiene una luz, no tiene cómo ver. Y nosotros sí. Cuando nos encontramos a alguien, tenemos esa responsabilidad de buenos ciudadanos, de los que habitan la Nueva Jerusalén, de agarrarlo del hombro, de la mano y decirle, ¿qué necesita? ¿Para dónde va, señor, señora? Puede contar conmigo. Y hay algo que nos da Cristo y quiero centrarme en 3 aspectos hoy para hacer esto, que nos lleva a un actuar distinto, una renovación, esas nuevas criaturas que surgen y algo que no puede ser igual a lo anterior, no puede ser igual. La concepción y nuestra renovación estética, la concepción y nuestra renovación de conocimiento y una renovación ética como cristianos. La estética, conocimiento y la ética. 3 aspectos fundamentales para que haya un cambio verdaderamente, para que seamos luz. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. En otras versiones dice, de su santidad. Y ustedes van a decir, ya, se enloqueció, ahora está hablándonos de estética. Pues lo estético tiene mucho que ver con lo que nosotros consideramos bueno o consideramos malo. Sobre todo las señoras, algunos señores también. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es matar una rata o una cucaracha? Es bueno, ¿no? O ustedes ven una cucaracha y alguien la va a matar y dicen, no, no la mate, eso es malo. Y a una mariposa. No, esas azules lindas, no las negras, esas polillas que también son feas. ¿Por qué? Porque consideramos una cosa hermosa y la otra fea. Y como es fea, yo puedo cometer cualquier acto contra los feos. Y contra los bonitos no. Y tenemos que renovar la concepción estética nuestra, porque la concepción estética del cristiano es la santidad. No podemos considerar nada hermoso, nada bello o nada horrible, nada feo, lejos de estas cosas. Para nosotros, la estética, en todo sentido, apreciación de arte, qué tan bello es un poema, tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Y qué es ser santos? Dios es santo en 2 partes o de 2 formas. Santo significa estar apartado de, como el diezmo. El diezmo es santo porque es lo que yo aparto para Dios. En este caso, obviamente, todo lo que vamos a referirnos de santo es apartado para Dios. Pero Dios es santo en 2 niveles. El primero es que Él es apartado de su creación.
¿En qué sentido? En que la creación no fue hecha de una parte de Dios, sino por medio de su palabra. Es creación de la nada, absolutamente de la nada. Es decir, Dios no es esta cosa, Dios, ¿sí? Esto es una cosa. Dios no es ese misticismo que tienen algunas religiones. En ese sentido, Dios es santo, es apartado totalmente. Pero también es santo en que es apartado del mal y del pecado. Totalmente. No tiene comunión, como el agua y el aceite. Por lo tanto, es doblemente santo. Pero nosotros, como hijos suyos, tenemos una tarea. Es ser santos. Dice también el apóstol, ser santos como Dios es santo. ¿Qué significa ser santo? Bueno, vamos a definirlo negativamente. Es decir, no voy a decir qué es, sino qué no es. No es ser religioso. La santidad no tiene nada que ver con conductas religiosas. Es más, las conductas religiosas son lo menos santo que pueda haber. Es tan mundano ser religioso como cualquier otra cosa. Conductas religiosas, frases de caché. Entonces, el mundo católico tiene una muy común. María bendita. Cualquier cosa que pase, María bendita, María bendita. Y el cristiano, sangre de Cristo cubre. Que el agua está muy fría y a mí no me gusta bañarme con agua fría. Sangre de Cristo cúbreme para que el agua se me caliente. Somos tan ridículos de verdad y faltamos tanto al respeto a la palabra de Dios que utilizamos ese tipo de cosas. Hacemos al estilo de la Virgen de los Sicarios, que es que van y rezan las balas, que les echen agua bendita. Hacemos lo mismo. Dios mío, bendíceme en este parcial que yo no estudié y acá tengo la copia para que el profesor no me escuche, no me vea. Tenemos que ser santos verdaderamente. Ser santos es acercarnos a Cristo. Ser cada vez más como es Cristo. Es alejarnos del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que nos hace errar el blanco. Y nuestro blanco es ser como Cristo, volver a la figura de Cristo. Por tanto, la santidad y nuestro concepto de lo bello, de lo hermoso, de lo feo, es de lo que tanto nos aleja o nos acerca de ser como Cristo. Para algunas personas unas cosas las puede alejar de Cristo que para otras no las puede alejar. En Francia, yo no creo que los cristianos tengan mucho problema con tomarse 3 o 4 copas de vino diarias. No lo ven mal. Y si llega acá un hermano francés que hable español, claro, porque nosotros no hablamos francés, y lo invitamos a almorzar y él pide una copa de vino, no podemos adoptar una actitud religiosa diciendo que es una persona no santa por tomarse una copa de vino. De pronto al colombiano que le gusta más la pochola, que tiene más problemas con el alcohol, sí debe apartarse de esos escenarios, porque lo aleja de Cristo, lo hace prisionero de un virus, de un vicio, lo hace prisionero de un deseo, apartándolo de la libertad de Cristo. Nuestra configuración, nuestra manera de ver el mundo estéticamente
se relaciona con la santidad. Y la santidad se relaciona con la presencia de Dios en nuestras vidas, con la presencia de Cristo. Y esto no es algo místico, no es un poder, no es una fuerza, no es un campo electromagnético que usted siente, no es una presión, no. Gálatas nos lo enseña claramente y nos dice que el fruto del Espíritu es amor, benignidad, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es Cristo en nuestras vidas. Cuando usted ve a una hermana, a un hermano, lo vea siendo amoroso, lo vea con mucha templanza, por más desarreglado que esté, dígale qué hermoso te ves. Cristo está resplandeciendo en tu vida, eres hermoso, eres hermosa. Mujeres, que un hombre las vea por esa hermosura, porque los años pasan. Claro, yo todavía soy joven y a veces me creo bello, pero los años pasan y se acaba esa belleza. Pero esa de que Cristo resplandezca en sus vidas, ustedes como mujeres, como damas, que tienen un Salvador en su corazón, esa belleza jamás, jamás se apartará de sus vidas. Y no, un hombre que no valore eso, que no sea capaz de verlo, no las merece. Solamente quien logre ver eso, quien logre ver que Cristo está en sus corazones, que logre ver la transformación que Cristo ha hecho a sus vidas, merece estar con ustedes. Pero no solo las mujeres, también los hombres. No se trata de cuánto gimnasio hacen, sino quién reconoce cuánta templanza tienen, quién logra ver esa bondad que hay en sus corazones. Segundo punto, la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En medio de tanto conocimiento de todo, el conocimiento de Dios es el que menos valoramos muchas veces. Las ciencias en general, ciencias blandas como ciencias duras, conocimientos esotéricos y demás, han avanzado tanto que le creemos a todo menos a Dios. Le creemos más a la cultura popular que a Dios, que al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios se encuentra en la Escritura. Y vuelvo otra vez con las actitudes religiosas porque creo que están haciendo mucho daño en Colombia. Y dice, y el Dios de la paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces los zombies existen. Y hago toda una predicación sobre los zombies. Y digo que el Apocalipsis va a ser verdad porque lo dice la palabra de Dios. Es que la palabra es una y es una unidad. Los versículos fueron posteriormente que se colocaron por motivos de estudio, hermanos. Pero sacar así versículos de contexto puede ocasionar cosas como la absurdez que acabo de decir. Y como está sustentado en la Biblia, pues que ahí no lo dijo. Tenemos que tener un conocimiento real de Dios. Era un pastor que decía, ¿cuántos años, cuánto tiempo te has dedicado a estudiar los atributos de Dios? Porque Dios no cambia. Y si Dios no cambia,
en estas historias que transcurren acá durante la Biblia, esos mismos principios se aplican para la vida cotidiana. Y el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a saber también qué es bello, qué es feo, qué es bueno, qué es malo. Verdaderamente, críticamente, no conformándonos con lo que nos diga este siglo. Y este siglo significa este sistema de valores, el momento en que vivimos. Y hoy resulta que parece muy bueno explotar las necesidades de la gente para ganar grandes cantidades de dinero. Y una de las mayores necesidades de la humanidad, tal vez la mayor necesidad de la humanidad, es una necesidad espiritual. Es una necesidad de Dios, de Cristo en sus vidas. Y como está esa necesidad, abrimos mega congregaciones, o así sean pequeñas, pero decimos un montón de mentiras con tal de sacarle el dinero a la gente. Y les ofrecemos salvación y les ofrecemos un poco de cosas que no tienen que ver verdaderamente con el conocimiento de Cristo. 30% de la población colombiana dice ser evangélica. 30%. Los apóstoles hicieron menos en Judea. ¿Cuántos eran? ¿20? ¿30? Porque de los 2000 todos volvieron a sus lugares. Y cambiaron a Judea. Los persiguió el imperio por algo. Pero es que eran bondadosos, eran amorosos, tenían templanza, hacían bien con todo el mundo. Y qué falta de amor, qué falta de perdón, qué falta de templanza, de bondad, la que vemos en nuestra sociedad. Yo no creo realmente que haya 30% de creyentes en Colombia. Una cifra que refleja solamente cuántos se llenan estadios y cuántos se llenan lugares grandes, pero no refleja a Cristo. No lo refleja. Los grandes momentos de avivamiento del Evangelio en la historia han transformado la humanidad. La han transformado. No ha sido en vano. Cristo y los apóstoles rompieron la historia del mundo entero en dos. La Reforma trajo consigo toda la modernidad, la democracia, todo eso que nos gusta tanto y que hoy vivimos, es gracias a un avivamiento verdadero del Evangelio. El reverendo Martin Luther King y todo el movimiento antisegregacionista en Estados Unidos, los derechos de las minorías. No nos conformemos a este siglo. Transformemos totalmente todo nuestro entendimiento por un entendimiento del que nos hablan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿cómo dice la bienaventuranza? Serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados